Advertencia: Satoshi maníaca del criptoespacio profundo. Ayer los osos intentaron tumbar el campo de batalla, pero lo que no mata fortalece. Y mientras medio mundo sigue contando velas, el verdadero ajedrez se está moviendo detrás del telón. Mientras todos miran el precio de Bitcoin, lo que se está cocinando hoy podría reescribir la guerra financiera global. China acaba de lanzar su primera moneda estable CNH. Muchos la llaman innovación, pero en realidad es un ataque directo a la hegemonía del dólar. Por consiguiente, esto no es una stablecoin cualquiera, es una trinchera financiera camuflada para construir un sistema monetario paralelo. En consecuencia, cada token CNH es un misil geopolítico que busca debilitar el dominio del billete verde. Sumado a eso, esta jugada busca darle a Pekín un sistema de pagos alternativo, blindado frente a sanciones. A su vez, significa que el criptoespacio ya no solo es especulación, ahora es geopolítica pura. Cuando China habla de tecnología, lo que está escribiendo es soberanía monetaria. Desde Occidente nos repiten, las criptomonedas deben esperar una regulación perfecta. Pero el mercado cripto no espera. Alto voltaje. A su vez, mientras FMI y Gafi prometen claridad, las ballenas institucionales ya están acumulando en silencio. Los que esperan, pierden. Los que actúan, se quedan con el botín. De hecho, la historia nos demuestra que los mayores rallies han nacido en medio de incertidumbre legal. Por lo cual, cada intento de pausa regulatoria termina siendo una oportunidad de acumulación ninja. El ciclo alcista no pregunta por leyes, solo por acumuladores, Europa y la censura disfrazada. La Unión Europea avanza con la ley de control de chats, en teoría, dicen que es por seguridad. Sin embargo, huele a censura. Encima, lo irónico es que esta censura puede empujar a miles hacia alternativas Web3. De hecho, cuando cierran una puerta, el criptoespacio descentralizado abre 10. Paralelamente, este tipo de leyes genera desconfianza en las plataformas tradicionales. Por consiguiente, más ciudadanos buscan en blockchain un refugio de libertad frente al control digital. Lo que intentan controlar con mano dura, termina escapando hacia el criptoespacio descentralizado. Atentos a esto, la CFTC incorpora líderes cripto y nombra a un ejecutivo de JP Morgan como copresidente de su grupo de activos digitales. Por otro lado, los mismos que demonizaban Bitcoin ahora están diseñando las reglas del juego. Es infiltración institucional pura. Cabe señalar que esto es parte de una estrategia, no matar al enemigo, sino absorberlo bajo su propia narrativa. Así que lo que vemos no es regulación justa, sino control del relato. El lobo no dejó el campo. Ahora preside la mesa regulatoria. El maquillaje regulatorio de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos lanza una segunda ronda de comentarios sobre la ley Genius. En apariencia es participación ciudadana, pero en realidad es un guión ya escrito. Al mismo tiempo, Gary Gensler con su SEC redobla la presión, supuesta protección al inversor, pero lo que levantan son muros que asfixian al retail y favorecen a Wall Street. Justamente, el maquillaje regulatorio se disfraza de democracia para mantener a los pequeños fuera del juego. Por lo tanto, cada nueva consulta pública es solo una cortina de humo. Te hacen creer que opinas, cuando en realidad ya decidieron por ti. Estrategia ninja de largo plazo. En medio de este ruido, Husky suelta una verdad incómoda: los tesoros cripto con visión a largo plazo sobrevivirán a cualquier mercado. Y no solo lo dicen, los datos muestran que la demanda institucional crece, con nuevas tesorerías corporativas acumulando BTC y ETH. Mientras tanto, los retail corren detrás de velas diarias, pero los institucionales están asegurando posiciones para 2030. Así que lo que parece calma, en realidad es acumulación estratégica. Ellos no miran velas, miran décadas. BTC, Bitcoin, precio actual aproximado,
$115.424 dólares estadounidenses con 28 centavos soporte clave, alrededor de $110.000 dólares estadounidenses 111.000, si pierde esta zona podría buscar retroceso hacia $107.500 dólares estadounidenses. Resistencia inmediata, cerca de $116.500 dólares 117.000, si logra romper sobre ese nivel, podría aspirar a máximos anteriores o avanzar hacia US 125.000 más. Escenario alternativo. Si el mercado sufre presión de noticias macro, tasas de interés, políticas monetarias, podríamos ver correcciones incluso hasta $105.000 dólares estadounidenses, de modo que los que compren ahora deben fijar stop loss ajustados. ETH, Ethereum, precio actual aproximado, $4.479 dólares estadounidenses, 85 soporte clave, cerca de $4.300 dólares estadounidenses 4.400, debajo de eso, examinar si se mantiene $4.200 dólares estadounidenses como soporte fuerte. Resistencia inmediata, en el rango $4.500 dólares estadounidenses 4.600, un cierre sostenido sobre esos niveles podría desencadenar impulso hacia $5.000 dólares estadounidenses. Escenario alternativo. Si Bitcoin se debilita, Ethereum podría caer también, con posibles caídas a $4.100 dólares, por lo cual vigilancia del dominio de BTC y liquidez del mercado es crítica. Solana, precio actual aproximado, $237 dólares estadounidenses, soporte clave, alrededor de $220 dólares estadounidenses 230, nivel psicológico y técnico importante. Resistencia inmediata, cerca de $250 dólares estadounidenses 260, ruptura sobre esto podría traer un rally rápido dada su volatilidad. Escenario alternativo. Riesgo de corrección si el sector de altcoins entra en retroceso general, en ese caso, podría caer hacia $200 dólares estadounidenses 210. XRP, Ripple, precio actual aproximado, $2.98, soporte clave, alrededor de $2.80 menos 2,90, si cae debajo, cuidado con pérdida de momentum. Resistencia inmediata, cerca de $3 estadounidenses menos 3,10, superar esa zona puede abrir puerta a $3 estadounidenses con 50 centavos según algunos pronósticos recientes. Escenario alternativo. Si no logra mantener soporte y hay ventas por toma de ganancias, podría retroceder a $2 estadounidenses con 60 centavos menos 2,70. Dogecoin. Precio actual aproximado $2.649 centavos, soporte clave, cerca de 25 centavos menos 0,26, nivel técnico importante para mantener la estructura. Resistencia inmediata, en 28 centavos, superar ese nivel puede llevarlo a probar niveles de 30 centavos o más. Escenario alternativo. Si el sentimiento se enfría o los volúmenes bajan, riesgo de corrección hacia 22 centavos menos 0,23. Criptonautas satoshimaniacos del mercado, después de ver el tablero completo queda claro algo, la batalla ya no es solo financiera, es geopolítica. China lanza su moneda estable CNH para desafiar al dólar, la Unión Europea camufla censura bajo el discurso de seguridad, y en Estados Unidos, la SEC y el Tesoro maquillan regulación para favorecer a Wall Street. Lo que parece innovación o protección, en realidad es control disfrazado. Al mismo tiempo, vemos cómo la CFTC abre la puerta a los mismos bancos que demonizaban a Bitcoin, infiltrándose como árbitros de un juego que ellos mismos manipulan. Y mientras tanto, en las sombras, corporaciones y tesorerías institucionales acumulan BTC y ETH con visión a décadas, no a velas de 5 minutos. Ellos no miran precios, miran soberanía. El mensaje es claro, los grandes jugadores están trazando un plan silencioso. No les importa el ruido regulatorio ni la histeria del mercado retail. Por consiguiente, cada ataque regulatorio, cada intento de censura, cada movimiento institucional, en realidad es una señal de que el ciclo alcista ya está en marcha y la acumulación ninja está sucediendo frente a nuestros ojos. Si te distraes con el humo, te pierdes del botín.
Entonces, ¿qué visión debemos adoptar como comunidad? Entender que estamos en medio de una guerra cripto, donde el FMI, el GAFI y los reguladores quieren control, pero Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin representan la resistencia. No se trata solo de invertir, sino de leer las jugadas en el tablero, de anticipar la infiltración institucional y de mantener nuestra rebeldía financiera intacta. Así que guerreros, la conclusión es contundente. Cada satoshi es un voto contra el sistema, cada vela es una señal de resistencia, y cada día, una batalla en este criptoespacio profundo. Navegantes de la blockchain, cada vela es una señal y cada día una batalla. El sistema tradicional quiere controlar el relato, pero aquí, en la resistencia cripto, sabemos que cada satoshi es un voto en esta guerra silenciosa por el dinero. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad que no se deja engañar por titulares maquillados. Y recuerda, en la descripción del vídeo tienes los enlaces a las mejores plataformas del mercado, con estrategias y bots que te pueden dar ventaja real en este campo de batalla financiero. Porque juntos, no solo observamos el mercado, lo entendemos, lo combatimos y lo conquistamos.